Hoy en el tercer capítulo de Botas Colgadas con La Crucheta os traigo a un pedazo de protagonista. Ya es exjugadorazo del Rayo Vallecano, una leyenda del club, jugadorazo del Granada, jugador que jugó en Inglaterra. Y esta última época un poco llamativa también, jugador de la Kings League. Hoy os traigo a Alberto Bueno. ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol! Acá tiene la oportunidad de poner el 2-0, pero a la derecha el remate, el recorte es tremendo. ¡Gol, gol, gol, gol! Servicio al interior del área, prolongación de cabeza, la mete Jonathan Viera, ¡no! ¡Sí! Está bueno en el lanzamiento. ¡Golazo de Alberto Bueno! ¡Ojo el error, el mano a mano! Puede marcar el Rayo Alberto Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí. Bueno, a ver, primero para introducirte un poco, quisiera preguntarte cómo vas de esa lesión de rodilla. Yo que también la he sufrido y sé que ha sido un poco dura y fue un poco también lo que te apartó de la Kings League, quisiera saber cómo estás. Ya súper recuperado. Es verdad que el tema de la Kings League que inicié, de hecho recuerdo el primer partido que jugamos ahí contra Rayo Barcelona, fue un boom, es decir, que fue un gran descubrimiento, me lo pasé muy bien y a partir de ahí pues he podido disfrutar mucho. Ahora es verdad que le doy un matiz un poco más secundario, también a raíz de la lesión, aunque ya volví a jugar allí también 3 o 4 partidos, doy más prioridad a otras cosas, pero siempre tengo alguna propuesta de algún equipo, especialmente con Ultimate, que siempre les sigo muy de cerca y estamos ahí siempre al tanto, pero me gustaría jugar, aunque le doy un poquito más prioridad a otras cosas. No te voy a mentir que llevo queriendo entrevistarte un montonazo de tiempo y que siempre que me he querido como indagar en ver qué te preguntaba, qué te podía sacar, he visto que has empezado una nueva etapa en el Club Deportivo Leganés, en la cantera. Quisiera, porque ya te he visto, te llevo siguiendo un montón de tiempo, tanto como jugador de la Kings League, y quisiera que me contaras cómo es este proyecto, cómo te ha llegado y con qué motivación lo estás viviendo. Pues quizás en mi etapa como jugador ya tenía ciertas curiosidades por la parte de entrenar, de por qué se hacen las cosas. Siempre he sido bastante preguntón en el sentido de querer saber un poquito más allá. Bueno, de una manera más compatible con la Kings League estaba en Rayo Majadahonda y estuve 3 años, lo pasé muy bien en etapa formativa, en infantil, cadete y juvenil, tocando diferentes edades de chicos que la verdad me sorprendieron muy positivamente por sus capacidades, y a partir de ahí se abre una puerta en el Leganés, en la cual estoy en el filial formando parte del cuerpo técnico y como entrenador principal en el cadete, en un club que ya conocía porque tuve la suerte de poder estar allí 6 meses, justo los 6 meses de un año que fue el primer año del Leganés en primera, así que es un sitio que ya conozco, aunque ha cambiado muy positivamente. ¿Crees que estás entrenando a día de hoy o has entrenado ya en el Rayo Majadahonda a una gran promesa como puede ser en el futuro a lo mejor un Lamine Yamal o un gran chico que tenga muchas facultades para llegar a Primera División? A ver, Lamine son palabras mayores, es decir, que casos como el de Lamine no son fáciles de detectar, en el sentido de que, o más que de detectar, de tener la suerte de entrenarlos. Creo que es un talento precoz, que hace cosas fuera de lo normal, obviamente, ha tenido que escuchar y tener las orejas preparadas para esas pequeñas puntualizaciones y esos pequeños consejos de los entrenadores. Pero he tenido la gran suerte de sobre todo trabajar con gente que ama y que tiene la pasión de mejorar en el día a día. Quizás ese talento también se va entrenando, aunque también es una parte innata. Y ya te digo, empecé con chicos de 12, 13 años como segundo entrenador, con un primer entrenador que la verdad que llevaba muy bien la gestión de grupos, y ya con 12 años me sorprendieron muy positivamente, sobre todo la lectura y el entendimiento que tienen del juego, y que yo no tenía en ese momento. Es decir, que yo cuando me remonto, cuando tenía 12, 13 años, la verdad que era muy diferente y van progresando los chicos. ¿Crees que eso lo impulsa un poco el tema de redes sociales, que los chicos pueden investigar más en tema de táctica, en tema de lectura de juego, o que va más porque el nivel que tenéis los entrenadores, el cuerpo técnico, sea mejor que el que tenías tú cuando, por ejemplo, eras un cadete? Creo que va un poco todo de la mano. Creo que los entrenadores y los formadores cada vez son mejores, más preparados, no solamente en cantera, sino que en diferentes equipos
hay gente con muchísima ilusión y con preparación que intenta dar a los chicos lo que realmente demandan y necesitan. También creo que los chicos cada vez están más adaptados y están más curiosos por aprender y por crecer lo más rápidamente posible, aunque es verdad que a veces las redes sociales son positivas y a veces negativas, porque siento que las redes sociales lo que dificultan las cosas es que todo lo quieren muy sencillo y muy rápido, y a veces los procesos demoran un tiempo. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a ver un vídeo de TikTok, que no consumo mucho la plataforma, pero que son 10, 8, 15 segundos, y vas pasando rápidamente, si se te queda en la parte del cerebro, digamos, de más reciente, más cortoplacista, pequeñas informaciones, pero yo recuerdo con muchísimo cariño esos vídeos que teníamos en DVD, con highlight de Henry, Ronaldinho, Ibrahimovic, que son de mis jugadores, Ronaldo, de mis jugadores preferidos, y que tenía ahí un compilado de 12 minutos que lo trillaba una y otra vez porque me flipaba. Justo iba con ese tema porque también, como buen periodista, he intentado indagar también y he visto que tiene una colección de reliquias de fútbol impresionante. Tiene guantes, tiene una camiseta de Rurín firmada, de Benzema, de Cristiano. Quisiera preguntarte si alguna de todas esas reliquias tiene alguna historia llamativa o que recuerdes, y cuál es la que más valoras o la mejor de tu colección. A ver, todas tienen una intrahistoria, por decir de alguna forma. Para mí, lo digo un poco porque es un jugador que siempre ha sido mi jugador preferido. Siempre destacaría la camiseta de Ronaldo, que por un lado no sería original en el sentido de que no es directamente de él, sino que fue de mi primera comunión, que fue un regalo de mi primera comunión. Ostras. Que fue la que me acompañó en cada Nochevieja para iniciar el año, en un montón de situaciones de ir a mi antiguo equipo antes de entrar al Madrid con 13 años, pues la ponía para ir a mi equipo con mis compañeros. Era como una camiseta un tanto fetiche, y que tuve la posibilidad que años después, con la ayuda de un compañero que tuve en el Rayo Vallecano, Nacho Martínez, consiguiese, que él jugaba en Valladolid, consiguiese hacérsela llegar a su presidente, en este caso Ronaldo, y que me la dedicase y me la firmase. Quizás esa es la más un poco especial por lo que significó Ronaldo y como el cerrar el círculo de ella firmada. Pero te podría decir que cada camiseta tiene su historia, y que todas son súper especiales, porque el resto sí son camisetas cambiadas o camisetas conseguidas directamente con el protagonista. Claro, yo digo, a lo mejor típico de una historia de que te pega una patada y le dices, pues quiero tu camiseta. Al final, típica historia que al fin y al cabo muchos jugadores pues tenéis la suerte de vivir, como la suerte de haber jugado profesionalmente, de que, o por ejemplo, uno de tus ídolos, como me has dicho antes. Yo sinceramente, uno de mis ídolos cuando era chico era Luis Suárez, y también he visto que la tenía, y era como... Pues mira, Luis Suárez, por ejemplo, fue algo que te puedo contar sin problema. Jugamos en el campo del Camp Nou. Allí siempre he tenido un poco esas ganas de tener la camiseta de Leo Messi. Nunca la he conseguido, porque al final pues Messi era muy de darlas, pero a jugadores un poco más de su nacionalidad o compatriotas, o jugadores, digamos, con ciertas, aunque obviamente tendrán otros jugadores su camiseta, pero siempre intentaba. Y tenía esa relación que los jugadores argentinos del Rayo Vallecano en ese momento pues tenían como cierta preferencia, por decirlo de alguna forma. Y entonces fui a decírselo, me dijo que ya la tenía comprometida, y Suárez también por ubicación en el campo y por ser un jugador que siempre me ha llamado la atención, pues se la cambié. No fue mi plan A, por decirlo de alguna forma, vale. Pero la verdad que bendito plan B. Yo te voy a decir, ojalá que todos tuviéramos un plan B como el que tú tuviste ese día. Dejando también un poco ya como última pregunta del fútbol profesional, ha jugado en muchos equipos, ha jugado en Granada, Rayo Vallecano, bueno, y has tenido la suerte de jugar en España, pero también has jugado internacionalmente. De hecho, te fuiste muy joven a Inglaterra, al Derby Country, te ha ido, si no recuerdo mal, al Ionocos, es que no sé si lo pronuncio bien, Ionocos. O sea, yo quisiera saber si alguna anécdota de ya no solo de algún equipo de España como puede ser Granada o Rayo Vallecano, sino algo que te haya marcado a ti de cuando viviste fuera, cuando eras joven, o de tu época en el extranjero. Muchas. Al final en Inglaterra salí muy joven, como bien has dicho. Creo que ahí me quedo con esa pasión y ese respeto que tiene el aficionado por el futbolista. Es decir, que guardan esa distancia, pero que a la vez son muy pasionales a la hora de, especialmente en viajes como visitante, te acompañan 1.000, 2.000, 3.000 personas, y eso la verdad que es motivo de orgullo. Y ahí la verdad que viví esa
ese ambiente especial y también ese conocimiento de, bueno, pues que el jugador inglés es muy, muy dado a reconocer el talento extranjero, y en este caso pues mis cualidades técnicas es verdad que siempre se han impuesto a las físicas. Sí. Y valoraba mucho ese punto de vista. En Portugal quizás destacaría, por ejemplo, tuve de allí 2 pasos por Porto y Boavista. De Boavista esa afinidad que tuve con el aficionado desde el primer momento cuando estábamos penúltimos, y desde el primer partido que jugamos penúltimo contra último y ganamos 2-0 con uno de los goles mío, conseguimos a partir de ahí generar una dinámica súper positiva, y que fue como caer de pie en un sitio, y especialmente por la masa de socios, por decirlo de alguna forma. Y en Grecia tuve también la suerte de vivir un país que a nivel futbolístico lo viven con mucho fervor. Quizás en los equipos donde yo he estado no lo pude sentir tanto, porque no es lo mismo jugar un AEK de Atenas, Olympiacos, que jugar un Volos o un Ionikos, que son los 2 equipos donde he estado, con un Pau y Salónica, porque al fin y al cabo no hay tanta rivalidad. Claro. Pero sí puedes encontrar, digamos, como un ambiente muy caliente, muy caldeado, de los antiguos, que aquí y ahora mismo en España pues cuesta encontrar. ¿Alguna vez has tenido, no te voy a decir miedo, porque yo creo que es una palabra mayor, siempre la seguridad, por suerte, en el mundo del fútbol es algo que se hace muy bien, pero has tenido algún partido allí, por ejemplo en Atenas, que es uno de los ultras, como de los grupos ultras más famosos, o como tú dices, son aficionados al final como muy caldentes y que siempre buscan pues llamar la atención, ya sea con bengala o con grandes gritos, grandes animaciones? ¿Alguna vez has sentido pudor de decir, hostia, ¿dónde estoy jugando? Quizás en el ambiente más bonito que he vivido, me refiero en primera persona, porque es verdad que viví un Barça-Real Madrid que fue increíble, pero lo viví desde el banquillo, y eso lo pondría, digamos, como en el top 1. He vivido un Porto-Benfica, que creo que es un partido muy especial, y con una rivalidad muy, muy, muy marcada. Allí en Grecia no tanto, por eso, porque al fin y al cabo he asistido a partidos picantes, pero no he sido yo protagonista en ese momento. Y luego, como afición, es verdad que he tenido muy buenas experiencias desde el punto de vista de clasificación, es decir, que tanto con Volos como con Ionikos hemos quedado en un puesto muy positivo, porque si allí haces un poco balance a lo que es la liga, sacas Olympiacos, sacas PAOK, sacas AEK, sacas Panathinaikos y Aris, que diría que son los 5 equipos más protagonistas, quedamos séptimos, es decir, que había un puesto que estaba justo por encima de los casi inalcanzables. Claro. Así que fueron positivas las temporadas. Vale, ya como para dejar el fútbol profesional y un poco también tema Kingsley, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, porque es verdad que muy poca gente puede decir que ha vivido un clásico de dentro. Me gustaría preguntarte cómo se vive, porque realmente yo creo que incluso el papel de estar en el banquillo es mucho más tenso y mucho más preocupante que cuando estás en el campo, porque al fin y al cabo todo el mundo que ha jugado al fútbol sabe que uno cuando más tranquilo está cuando está jugando, y no cuando, por ejemplo, en momentos previos antes de entrar, cuando se vive del banquillo. Quisiera preguntarte, ya no es cómo se vive también el partido, sino momentos previos, la repercusión que tienes tanto si ganas como si pierdes post partido. Si por ejemplo tú eres un jugador que a lo mejor se mete en redes sociales para ver qué dicen de ti, si ha hecho buen partido, si ha hecho malo. A ver, es verdad que las redes sociales vienen de un tiempo para acá, es decir, que yo en mi época de futbolista no era tal repercusión, o sea, en nuestra época la repercusión era quizás pues un medio más digital o una prensa escrita, donde pues al día siguiente aparecía si tenías 3 picas, 2 picas, una pica o una raya de en plan valladía. Iba más un poco por allí, tenía esa repercusión, esa trascendencia. Siempre es una persona bastante tranquila, es decir, que quizás tanto tú como la persona que escuche esto espera escuchar, oye, pues me tensionaba mucho, estaba cagado, no era capaz de lidiar con la presión, necesitaba hablar con un amigo, con mi madre o con el vecino para que me calmasen. No, la verdad que no, la verdad que prácticamente sentía lo mismo. Sí, ciertas mariposillas, claro, pero en jugar en el Bernabéu con 80.000 personas a jugar en el campo del Valladolid con 30.000, o jugar casi en el barrio con mis amigos. He tenido esa capacidad, quizás por mi personalidad y por mi madurez, va un poco más de la mano, pero obviamente no es lo mismo levantar la cabeza y ver el Bernabéu, que son unas gradas súper verticales y que impresiona, bueno, pues a jugar en el patio del colegio, donde realmente lo haces únicamente por ocio y disfrute. Claro.
ya metiéndonos en terreno ya Kings League, quiero que me seas sincero porque esto es una cosa que yo siempre, como pensando en el jugador profesional de fútbol cuando le contactan, quiero saber si tú, que a lo mejor no eres una persona súper apegada, como me has dicho antes, que por ejemplo no tienes TikTok, que si eres súper apegada a las redes sociales, que si tú sabías lo que era la Kings League antes de que, o sea, una vez te contactaron, ¿te tuvieron que explicar lo que era la Kings League o tú ya tenías conocimiento de ello? A ver, es que a mí me contactaron justo para empezar el primer partido. Claro. Entonces, antes de yo empezar, no había Kings League, por ejemplo. Había un proyecto que ni ellos mismos sabían muy bien cómo iba a ser o cómo iba a funcionar. Y entonces yo me encuentro que me presento ahí un día 1 de enero a jugar en un año nuevo, explicándole a mis padres, a mi familia, en una comida familiar, que iba a dejar de estar en la comida familiar por empezar un proyecto que ellos... pues la verdad que desconocían y les estuve allí sentados 6 horas de directo para verme a mí y al resto de equipos. Claro, porque realmente... De eso, del primer día a lo que es ahora, con la dimensión que ha cogido, con la repercusión, con el impacto en otros países y la llegada a otros países, pues obviamente no es nada, pero si te digo la verdad, creo que fue un auténtico fenómeno que un partido de jugadores totalmente desconocidos, con un nivel medio, por decirlo de alguna forma, es decir, que más medio-bajo en cuanto a que no han sido profesionales, no han tenido la suerte, y hablándolo con todo el respeto del mundo, no han tenido esa posibilidad de jugar en tercera ref, segunda ref, que es lo que considero más cercano a lo profesional, y con 2-3 jugadores profesionales, es decir, en eso me incluyo yo, pero que no estábamos en nuestro mejor momento, que por eso en nuestro mejor momento jugamos como profesionales, pero ahí era ya un poco más lúdico, divertido, tuviésemos la capacidad que junto con personas que realmente eran los protagonistas, que eran los streamers y con la gente que son conocidas en redes y en ese apartado, pues parásemos de, bueno, pues eso, una comida familiar un día 1 de enero, de un partido, un Sevilla-Valencia, la gente no veía el Sevilla-Valencia y veía un Troncos contra Porcino. 1K o Porcinos, de llenar el Bernabéu, bueno, el Bernabéu no, llenar el Camp Nou el primer día, cuando estabas acostumbrado de ver un partido ahí de Champions, un Barcelona-Chelsea de 70.000 personas y llenarlo 4 tipos entre comillas como nosotros, con artistas que solamente tocaban en grandes estadios y que tú ibas a pagar tu entrada para verles y allí formaban parte de tu espectáculo, pues la verdad que te da cosilla pensarlo, y eso pues entre todos hemos sido capaces y yo he sido pues una parte importante de todo eso. Yo justo te iba a preguntar ahora porque me ha llamado la atención lo que has dicho de, al final y al cabo, es un fenómeno súper rompedor y yo he sido, o sea, yo por ejemplo fui a ver a la Rosaleda y yo la verdad que en ese sentido a Gerard Piqué le puedo dar el visto bueno de que es un innovador, pero quisiera preguntarte si tú lo ves con fecha de caducidad, me explico. Al fin y al cabo, cuando el proyecto empezó era súper rompedor y todo el mundo estaba atento, pero a día de hoy, aunque se haya extendido por más países y haya mucha más liga, siento, porque esto también es subjetivo, siento que a lo mejor no tiene la misma repercusión, no se habla tanto como se hablaba al principio. Tú lo ves porque también, esto también influye mucho de cómo innoves, si estás continuamente innovando, repercusión en redes. ¿Tú crees que tiene fecha de caducidad, por así decirlo, o que realmente se va a moldar como cualquier liga de segunda ref o una liga amateur? A ver cómo te puedo decir. Entiendo, y de eso no conozco tanto, no hago estudios de mercado en ese sentido, claro, tal, pero entiendo que es como todo. Tú lanzas una marca de ropa, al principio es un boom que a lo mejor te compra no sé cuánto, luego se estabiliza, tal. Bueno, pues nosotros fuimos igual. Es decir, cuando tú metes a un Pirlo, a un Shevchenko, a un Ronaldinho, a un Kun Agüero vestido de payaso, a un Iker cayendo del cielo, obviamente son cosas que rompían con todo. Sí. Y solamente había una liga, una sola, que era el centro neurálgico, donde convivía allí todo, y ante eso los ojos los atraías muchísimo. Entiendo que ellos, que son los que han hecho un estudio de qué podía pasar después, entendían y valoraban que todo iba a subir como una cresta y que luego iba a fluctuar, claro, de una manera donde, bueno, pues se iba un poco a estabilizar. Si a eso le abres otras ubicaciones, otros países donde realmente lo que buscas más es expandir tu marca, el foco lo llevas un poco más al exterior. Al final no es fácil el encender un Twitch o un YouTube y tener 200.000, 400.000, 1 millón de visualizaciones o de espectadores, con lo que te digo, con jugadores que entre comillas no somos los que estamos en pleno directo o están en pleno directo. Yo entiendo que para ver a Arda Güler, a Mbappé, a Lamine Yamal,
a quien sea, me da igual, pues la gente ponga la televisión, y para nosotros era algo más que fútbol, es decir, había un espectáculo por detrás que lo decoraba. Entonces, bueno, creo que es algo que tiene todavía recorrido. Yo ahora mismo lo veo con otros ojos, en el sentido que yo siempre me lo he tomado como un producto de ocio y entretenimiento, que ha habido un momento donde también era una parte laboral, porque económicamente también empezó como cero y luego llegó a ser algo muy interesante. Sostenible económicamente. Exactamente, ahora ha ido cambiando algunas condiciones, por eso no lo pones también como prioridad, opción 1. Pero entiendo que hay gente y amigos míos que se han ido a Arabia y están ahora mismo en Arabia jugando a la Liga de Arabia porque lo han hecho bien aquí, son un atractivo, y allí les han captado como si fuese un futbolista profesional. Y hay gente que trabajaba, no lo sé, me lo estoy inventando, de peluquero en la obra o de nutricionista, y han dejado de trabajar porque su foco ahora prioritario es la Kings League. Y luego hay muchísimos que han jugado, han salido de la Kings League y han perdido o han vuelto un poco al anonimato. Pues bueno, hay un poco de todo. Vale. Pues ya para terminar, que no te quiero quitar más rato de tarde, quiero terminar con una serie de preguntas rápidas en la que te dejo descartar una. No te he puesto, o sea, no he ido a matar, no, pero bueno. Vamos con ello. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué crees que hubiera sido? Ay, ¿y me dices tú las opciones o yo te tengo que decir la respuesta? Yo te pregunto y tú me respondes. O sea, lo más rápido que puedas, que no lo pienses mucho. Vale, perdón. ¿Hubiese sido entrenador o relacionado algo con el periodismo? ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? No lo recuerdo, pero posiblemente lo enfocaría en algo familiar. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Ahora que estoy enrolado con tema de entrenamiento, pues intentar ser el mejor entrenador posible y que mis jugadores acaben con el mejor recuerdo mío, por decirlo de alguna forma. ¿Te pondrías en un top 5 de mejores jugadores de la historia del Rayo Vallecano? Eso son palabras mayores. Posiblemente no, por estar solamente 2 años, pero es verdad que esos 2 años fueron de mucho impacto. ¿Ídolo del fútbol? Diría Ronaldo por lo magnífico que era. En cuanto a espejo en el cual mirarme, siempre digo que Raúl. ¿Jugador que más te haya impresionado en un terreno de juego? En el plano más talentoso, Messi. ¿Mejor amigo dentro del fútbol? Tengo muchos. Te podría decir, por ejemplo, Adrián González, Mateo, Oliver, muchos.